Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Mi nombre es José Alberto León. Yo soy investigador del Centro de Estudio, el Think Tank Ciudadano Austral, de acá, de Chile. Lamentablemente no me puedo encontrar junto a todos ustedes para poder compartir algunas impresiones y también algunas perspectivas sobre este libro que hoy en día vamos a analizar. A mí en lo particular no me va a tocar hacer un análisis profundo o con respecto a alguna temática en particular del libro. De eso se van a encargar mis contertulios, que estoy seguro tienen un manejo bastante amplio con respecto a la filosofía objetivista y lo que ello representa dentro de este libro, que es la segunda novela y el segundo libro además de Ayn Rand, el cual además fue publicado en el año 1938. Justamente unos pocos años antes que 1943, que es cuando ella publica El Manantial, de los cuales por supuesto guardan una gran relación. Para aquellos que le han hecho alguna suerte de seguimiento comprenderán de que manejan la misma temática y que ella lo escribió mientras escribía este segundo libro, que era El Manantial. Hay muchas teorías con respecto a lo que es la razón de ser del libro Himno y por qué lo escribió Ayn Rand finalmente. Hay algunas teorías que dicen que ella leyó durante ese tiempo el libro de Animal Farm o Rebelión en la Granja de George Orwell y quiso darle algún tipo de respuesta, ya que ella de forma muy crítica decía que efectivamente se podía verificar de que había una dictadura y que a través de la sátira que escribe Orwell se podía más o menos representar eso, ¿no? Con respecto a los animales y esa rebelión que se termina suscitando en ese momento y por las razones que son muy similares a las que termina dándose en la revolución bolchevique. Pero también Leonard Peikoff dice, incluso hace referencia a algunas de sus cartas, donde ella dice que ella no quería hacer ningún tipo de representación exacta con lo que era Rusia. Ella quería desprenderse totalmente de lo que era el modelo ruso y que ella muy bien se podía explicar que un país, siendo tan místico como ella lo consideraba, finalmente estuviera adoptando ideas que fueran muy afines al comunismo o al comunismo en sí mismo. Era algo que ella finalmente lo preveía o de alguna u otra forma lo veía venir o se lo justificaba. Es decir, entiendo por qué esto ocurrió en Rusia, en este caso la Unión Soviética, de la cual ella salió a muy temprana edad. Este libro, como ustedes saben, se llama Himno, además, pero no siempre se llamó Himno. Originalmente este libro se llamaba simple y llanamente Yo. Y esto también ella lo explica la razón la razón por la que ella simplemente le colocaba sin ningún tipo de tapujo, sin dejar lugar a alguna suerte de idea abstracta para poder hacer pensar al lector, sino más bien todo lo contrario, establecer de manera muy clara cuál era el propósito y la intención del libro, que en este caso, bueno, ella quiso colocarlo a través de una sola palabra, que era el yo. Ella le escribe a un corresponsal que se llama Richard DeMille en noviembre de 1946 y le dice exactamente estas palabras. Usé la palabra en su significado exacto, literal. No quise mostrar un símbolo de individualidad, sino específica y realmente la misma individualidad del hombre. De esta forma, ella quería, sin duda alguna, no dejar duda, valga la redundancia dentro de la misma frase en sí, con respecto a cuál iba a ser el propósito de su libro. Hubo, por supuesto, muchas críticas y gente que, por ejemplo, le comentaba, también hay cartas al respecto sobre ello, que le decían que iba a ser sumamente polémico, porque claramente habían percepciones, habían perspectivas dentro de la época que le hacía mucho ruido el tema del yo. Pero ella, como ustedes saben, muy subversiva dentro de lo que era el establecimiento, la manera en que divulgaba sus ideas del objetivismo, no le importaba hacer comentarios o hacer
tener, digamos que, algún tipo de corriente subversiva, más bien todo lo contrario. De hecho, el libro que primero se llamaba Yo, terminó llamándose Himno también por una razón bastante específica, y era que ella decía que el himno como palabra en sí significaba una oda, que esto digamos que es el título como tal de este pequeño foro, estos paneles unidos, que es una oda al yo, una reverencia, una ofrenda a uno mismo como persona, como un todo. Y ella le hace una crítica, tal vez a modo de, no sé si de sátira. Peikoff lo explica en la introducción a la nueva edición de Himno, que ella lo escribe por precisamente hacerle una protesta al misticismo. Porque para todo aquel que, por supuesto, es devoto de cualquier tipo de religión, independientemente, no necesariamente solo el ser católico, también cualquier otra corriente, le parece o le puede parecer una blasfemia de que pueda existir algo como un himno, una reverencia o alguna apología a uno como persona o al hombre en sí mismo, por lo que efectivamente iba a ser totalmente subversivo, lo cual no cambió en lo absoluto nada con respecto a una sola palabra, que en este caso iba a ser el yo, que originalmente pensó. También al principio pensaba que el yo, porque dentro de todo lo que ella decía, como mostrar un símbolo de la individualidad en sí misma, representaba ciertos caracteres, ciertos valores que ella quería dejar muy bien expuestos dentro de su obra, que en este caso era la manera por la cual todo esto se podía evidenciar dentro del protagonista, que en este caso iba a ser su mente, su raciocinio, su facultad de tener razón. Es decir, de entre las cosas más importantes que ella le gusta resaltar o destacar, y que a mí en lo particular me gusta bastante, es que es el descubrimiento por parte de esta persona que se encuentra en una sociedad la cual, por supuesto, tiene una idiosincrasia que es del todo colectivista, donde todos hablan en otro tipo de dialecto, por así decirlo. Es decir, no existe una concepción de individualidad. Si yo me voy a dirigir a una persona en particular, es nosotros los vimos a ellos, o las vimos a ellas, o hablamos con ellas. Y resulta que finalmente es una sola persona. Al tener esta descripción, por supuesto, es un mundo o en una dictadura totalitaria, por todas las partes que se les pudiera verificar, donde no existe como tal algún tipo de posibilidad de que alguien pueda tener como tal unos valores propios. Con ello, y en tanto a valores, no me refiero exactamente o únicamente a principios generales que pueda tener una persona, sino qué es valioso para esa persona comprendido a través de su inteligencia, a través de su mente, a través de su reflexión, de su introspección. ¿Y por qué es esto? En este caso, bueno, yo escribiendo un ensayo sobre precisamente esta idea, Ben Bayer también lo dice, que es parte del Ayn Rand Institute. Lo que nos muestra Himno finalmente es un hombre, una persona que comienza a tener un valor, a tener algo que es importante para él. En este caso, en el libro, lo más importante para igualdad que se llama el protagonista, libertad es la pareja, lo más importante para igualdad es la ciencia, el conocimiento por las cosas. Entonces, es finalmente como una suerte de simbiosis con el acto de pensar. Porque si tú tienes algo que es valorado por ti, que te gusta, que te llama la atención, tú vas a reflexionar sobre ello, vas a pensar sobre ello, vas a sacar tus conclusiones y vas a tener dos resultados o uno de dos resultados. Puede ser de que consolides tu visión y tu perspectiva de que ese algo te gusta y puedes tener más razones por las cuales esa cosa te gusta. No sé, por ejemplo, este cuadro o el arte en general me gusta y yo intento responderme entre todas mis cavilaciones el por qué,
puedo consolidar mis respuestas del por qué a mí me gusta determinada cosa. No sé si me explico. Espero que poder explicarme con respecto a ello. Entonces, puede llegar finalmente a tener como conclusión la consolidación de valores, o puede ser el descarte de esos valores por otros valores. Es decir, si a mí me gusta el fútbol, yo voy a pensar y voy a reflexionar acerca del fútbol. En la medida en que experimente y tenga algún tipo de, no sé, de oportunidades para ver más o menos desde qué tipo de posiciones puedo ver el deporte en general, en este caso el fútbol, puedo decantarme por otro deporte si finalmente no me gusta en la medida en que lo voy conociendo mejor. Es decir, puede gustarme mejor el básquetbol, puede gustarme finalmente el béisbol, y uno va así poco a poco estableciendo esa cadena y ese patrón de valores propios. Y todo eso solamente es posible a través de el acto individual del pensar, de reflexionar por uno mismo y sacar esas conclusiones. Nadie va a hacerlo por nosotros y nadie va a establecer esos valores en sí mismo por nosotros, de lo cual Ayn Rand, por supuesto, coloca una posición que es totalmente antagonista a la suya, que en este caso son las personas que no piensan, que no juzgan, es decir, que no pueden emitir algún tipo de juicio con respecto a algo que estén experimentando, y aquellos que no tienen deseos, que no pueden como si aspirar a algo para sí mismos en la medida en que tienen esos valores también para sí mismos. Como ustedes saben, por supuesto, toda esta línea argumentativa, que bueno, dicho por la misma Ayn Rand, no establece ningún tipo de argumento, es más bien como una suerte de relato. En una de sus cartas también, en 1946, al mismo corresponsal, ella dice, o lo denomina dentro de una categoría, ella dice que es un poema, que por supuesto dentro de los 2 últimos capítulos termina por tener su grandísimo apogeo, que no aparecen como tal acaecimientos o hechos que finalmente dentro de todo el hilo de historia determinen como una suerte de clímax. Y lo que ella podría considerar como más cercano a esa situación o a esa circunstancia es cuando, disculpen el spoiler, es cuando el protagonista redescubre la palabra yo y le comienza a dar un sentido completamente a su vida en un sentido totalmente pues muy atípico y distinto del cual él lo veía originalmente. Por supuesto, bastante influido por la sociedad en la cual estaba viviendo. También vale la pena tomar en cuenta, por supuesto, al ser una categoría, por así decirlo, de cuento, de poema, como ella lo dijo en su oportunidad en una de sus cartas, también vale la pena acotar, ella misma lo dice y Peikoff lo consolida también en uno de sus comentarios, que nada tiene que ver o nada guarda en relación con respecto a la visión o el acercamiento artístico que tiene Ayn Rand dentro de sus conjuntos de ensayos y sus obras. Nada tiene que ver. Y con ello también comienza a decir de que no existía como tal un propósito de Ayn Rand propiamente de influir, digamos que a través de la cultura o del arte con este libro, sino más bien Ayn Rand lo escribió más bien con el propósito de desatascar ciertas cosas dentro de lo que era la redacción y el escribir el libro del manantial. Ella describe o dice en una de sus cartas a Laurine Prouet, no sé exactamente cómo será la pronunciación, pero es Laurine Prouet, en 1946, ella explica que cuando está escribiendo el libro de El manantial, ella se encuentra con determinadas circunstancias